eso hace el que desde muy antiguo existan. Cuando en 1492 la corona de Castilla se hace cargo del antiguo sultanato de Granada, pues sencillamente lo que era la frontera de Castilla, que estaba en tierra, se traslada a la misma línea de costa. Se traslada a la misma línea de costa. Y eso que entendemos por frontera, la frontera con Allende, no es una frontera con un límite perfilado. La frontera en realidad va desde esta costa a esta costa. Todo esto era la frontera. Por tanto, es una zona de ataques iráticos de dos estados antagónicamente diferentes, enemigos, y si aquí había musulmanes, los sultanes de Granada al desaparecer ya son reyes cristianos que lucharán contra, por tanto, es una zona de frontera. ¿Cómo se defiende una frontera tan compleja en la que tiene tierra y agua? Es evidente que con carácter preventivo está la Marina de Guerra. La Marina de Guerra es formada por una flota que se llama, la flota se crea en el año de 1492, es la flota conocida como las galeras de España, son galeazas, en el menos caso del sistema mediterráneo, con remos, con el polón, etcétera, y hay de distintos tamaños. Era un sistema que ya había funcionado a España muy bien en Sicilia y en Nápoles, que tiene más o menos el mismo problema con la zona argelina, y que se va a implantar por orden del capitán general de Granada, el conde de Cervilla, ¿no? En caso de que el enemigo cruzara esa línea, porque la flota evidentemente era pequeñita y una vez está en Cabo de Gata y se podía meter pues, perfectamente por el río de Adra y demás. Ahí ya entraba la frontera de tierra. La frontera de tierra era la que debía encargarse de esa segunda línea de defensiva. Y que no era sino, a la altura de 1492, las torres nazaríes. Al principio la corona fue lo que se encontró. Evidentemente, esas construcciones de piedra le debía de colocar hombres para animarlas. Y para animarlas, como digo yo aquí, se asimila lo que hay, eran poquitas torres en una densidad de línea de costa muy pequeña, la de Guayno, ya había que irse más lejos, eran poquitas, y por supuesto aplicarle un sistema. ¿Qué sistema? El sistema que se va a aplicar que se denomina las guardas. El término que se le da a la combinación son las guardas. Las guardas que se componen de dos tipos de soldados, que son los peones para la infantería y los atajadores, que son de caballería. En un principio, atajadores para hacer atajos, para comunicar información, son como correos que ellos botean en las torres, se llaman torres almenaras. Una almenara no es sino una torre y otra torre, y se comunican con hachos de luces. La almenara es eso, la almenara no es sino las luces y las señales. Y mientras se están haciendo señales, viene la flota por aquí enemiga, acto seguido el atajador a caballo se metería en los pueblos del interior, daría rebato, que es el término que se da, se toca rebato, y acto seguido las compañías del interior bajarían a la costa para cerrar esa hemorragia, ese ataque allí donde se produciera. Y las torres irían por almenara comunicando por donde se va moviendo la flota. A partir de 1494 se produce la primera reforma. Los reyes cristianos, los reyes católicos, consideran que es pequeña, que es exigua, que mientras que las torres nazaríes, como los estados que había en Norte de África, eran de su misma línea política, pero era evidente que la densidad de torres era pequeña. Cuando dejaron de serlo, hubo necesidad de incrementar la distancia entre unas torres y otras, pues colocando una tercera torre, ¿no? La primera reforma importante se produce en 1494, voy muy deprisa, en 1494, y poquito a poco pues iremos encontrando cómo esas torres se van a comenzar a surgir nuevas torres. Como digo, la milicia, de aquí, baja. A la altura entre 1499 y 1500 se va a producir un hecho histórico muy importante que va a provocar una nueva reacción del Estado para ir cerrando mejor lo que es la defensa. Hay una rebelión, los mudéjares, ya saben ustedes que por las capitulaciones del Real de la Vega la población musulmana no se fue de aquí, permaneció bajo soberanía castellana en régimen mudéjar. Esos mudéjares consiguieron hostigar por el pacto
se sublevaba y al sublevarse hubo nueva capitulación. Eso lo que hizo fue reflexionar al sistema, a las autoridades militares, de que el sistema no era lo suficientemente perfecto como era. Y dará lugar a la altura de 1501 a una nueva reforma donde se van a arreglar muchas de las torres que había viejas, se va a volver a incrementar la densidad de torres, etc. Y también se va a hacer con un castigo a aquellos que se han sublevado el sustento. Uno de los problemas que tenían las autoridades es cómo pagar las torres nuevas que se hacen y cómo reparar, de dónde sale el dinero. El dinero sale de un impuesto especial que solamente van a pagar la población mudéjar, ahora ya moriscos, que es la farda del mar. Un impuesto además de gravamen bastante duro fiscalmente hablando, y que verdaderamente va a sangrar a la población. Y hay conatos de revuelta constantes precisamente porque era muy duro pagar su impuesto. La ADRA, otra de las características para ampliar esa densidad es que se necesita en el llano una compañías de tropas mucho más permanentes, porque se tarda mucho desde el interior hasta la costa y se requiere una guarnición más grande en la misma línea de costa, y eso hará el que ADRA sea un lugar de poblamiento con unos privilegios especiales de Juana la Loca, etc. Y también a principios del siglo XVI se va a mejorar bastante el sistema. El sistema se va a especializar. Están las torres, y de una torre de Almenara hasta otra torre de Almenara, pongamos el caso de este cine, se distribuye una serie de puntos jerarquizados. Están las escuchas, que las escuchas las ha citado Javier, son una especie de pequeños chambados, a veces son unos pequeños cobertizos donde se mete el caballo del atajador y el peón. Allí están, a media distancia, y tienen que hacer escuchas. Escuchas quiere decir que desde ese atajo, a su vez, tienen X puntos que pueden ser calas, pequeños rincones especiales, donde cada X horas al día tienen que ir a hacer escuchas. Una vista de ojo, vigilar esa cala, porque ahí se puede meter un bergantín, se puede meter piratas, y digamos que esa es la estructura. La torre, la escucha y la vigía. Una estancia puede tener varias escuchas y a su vez de una torre a otra varias estancias. A la altura del tiempo del emperador Carlos V se vuelve a reformar el sistema, en 1526, hasta crear una densidad de torres, estancias y escuchas gigantesca, a su vez ordenada por distritos o partidos militares que conectan con el interior. Bien, no cabe duda que pese a que eso era así, la zona, la costa, los historiadores denominamos a estas costas de aquí, el término que se da es la costa de los piratas. Es costa de piratas porque realmente el mar de Alborán, el proceloso mar de Alborán, es un mar lleno de arraeces, capitanes musulmanes, alfaqueques, tratantes de esclavos, y el mar de Alborán literalmente es una zona, pues poco menos, lo más parecido, si me permiten el símil, a piratas del Caribe. Y especialmente se va a hacer conflictiva por el enfrentamiento que tiene el emperador Carlos V con los turcos. Los turcos, brevemente diré que su brazo armado más importante se encuentra en el Bey de Túnez, y en el de Yato, los Bey de Argel, que a través de sus virreyes, en este caso la familia Barbarroja, que es una dinastía, ejecutan la política de la Sublime Puerta. Y la política de Constantinopla no es otra que dar martillazos al emperador. Eso a su vez conectado con una guerra impresionante que mantiene el emperador Carlos V con Francisco I, rey de Francia, y que tendrá el Mediterráneo como lugar de conflicto permanente. A partir, por tanto, de esas fechas, la agresividad y la conflictividad de estas costas será tremenda. Y eso va a hacer, lógicamente, el que el rey pues, no tenga más remedio que implantar no ya un sistema de torres, de escucha y de almenaras, sino implantar ejército profesional, tropas de choque de primera línea, que son las compañías de la Guardia Vieja de Castilla, que es unos regimientos de tropas muy ágiles, sería como decir hoy, no sé si, pues, diría la Legión o los marines americanos, o algo así.
Serían unas tropas muy ágiles, se mueven con caballos y en peones, infantería y caballería, y que van a ir evolucionando, que son verdaderamente guerreros de primera línea. Yo he traído aquí algunos porque evoluciona su traje muchísimo, hasta llegar al más perfecto de todos, que es el herreruelo. Esto es un herreruelo. Y un herreruelo, imagínense ustedes un señor montado a caballo, corriendo y disparando contra bucos, eso es una máquina de guerra perfecta para la época. Y cualquiera que desembarcara, eso era un cepo de primera categoría. Estos serían los trajes y los soldados que por estas tierras del Ejido y Corada estarían andando. Estas son las guardias viejas de Castilla. Este es su estandarte y la evolución esta es de la época de los reyes católicos y del emperador, evidente, con la vida de Castilla. Y las cruces de San Andrés, que son las que cruzaban en el pecho. Estas son las que se usaban, el 16 y 17. Bien, evidentemente en una zona que es montuosa, en sus extremos, pero llana, en sus extremos, cualquier desembarco de tropas sería bastante fastidioso si se colara en una brecha el enemigo, y además en llano. Eso es lo que hace que sea necesaria la caballería. Los regimientos de la Guardia Vieja de Castilla aquí tendrán distintos regimientos de caballería, tanto en Berja como en Dalía, para salir al paso en caso de ataque. Voy muy deprisa. Los dispositivos que van organizando son diversos, los mapas de la época así lo atestiguan, saben perfectamente de la vulnerabilidad, etc. Un paso más en esa línea de fortificación será la rebelión de los moriscos. Entre el año 1568 al 70, los moriscos se van a alzar en armas, va a estallar una guerra que va a poner verdaderamente en aprieto al rey Felipe II.